Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo curso de Bloom IT. Mi nombre es Germán Rodríguez y a lo largo de este curso vamos a estar aprendiendo a programar para desarrollos web. Esto lo vamos a hacer por medio de un lenguaje de programación llamado JavaScript o JavaScript y vamos a usarlo sin ningún recurso de tercero, ni librería, ni framework. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a desarrollar nosotros por medio del lenguaje puro de programación. Para eso tenemos un par de requisitos previos. Tenemos que tener un conocimiento en HTML, porque todo lo que vamos a hacer va a interactuar con una página web, y vamos a necesitar un editor de texto plano, tal como sucede en HTML y CSS, para poder crear el código, y un navegador para poder testear todo lo que desarrollemos. Primero vamos a definir qué es la programación web. Son todas aquellas técnicas que nos van a permitir crear rutinas en nuestros documentos HTML. Esto significa que nos va a permitir generar sitios más ricos o en interacción o en funcionalidad, agregando todos aquellos componentes o comportamientos que el navegador por sí mismo no nos ofrece. Por citar un ejemplo claro de lo que puede hacer JavaScript en un documento web, todos hoy en día estamos acostumbrados al uso de redes sociales y una de las cosas que más nos hemos acostumbrado es que ante una imagen el usuario puede hacer clic y esa imagen se amplía y aparece por encima de la página web, ofreciendo en algún lugar de la interfaz la posibilidad de dejar algún comentario o de comentar o likear o compartir eso que estamos viendo. Y también que por medio del escape tranquilamente podemos cerrar esa ventana que apareció por encima del documento. Todo eso que sucede mientras el usuario está navegando, todo lo que no estaba en la página web y se va creando en tiempo de ejecución, solamente lo puede lograr este lenguaje de programación llamado JavaScript o JavaScript por medio de todas las técnicas de manipulación del HTML. Por eso necesitamos conocer HTML previamente. Existen en la programación varios lenguajes distintos, muy pocos de ellos nacieron y están orientados netamente a la web y JavaScript es uno de ellos. Es un lenguaje de programación que nació estrictamente para el desarrollo web. De todos los lenguajes que hay, tranquilamente podemos crear distintas categorías para catalogarlos según cómo se comporten o cómo se desarrollan. Vamos a hablar de tres grandes categorías como para entender en líneas generales de qué se trata este lenguaje que vamos a estar utilizando. Tenemos por un lado los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. Los lenguajes interpretados son aquellos que por medio de alguna herramienta o plugin, en este caso es el intérprete de JavaScript que tiene el navegador, el browser, se van a estar leyendo en línea por línea, proceduralmente, de forma tal que si cometemos algún error sintáctico, no nos vamos a enterar hasta que el navegador no pase por esa línea de código que está mal escrita. Los lenguajes compilados son los que, partiendo del código original que el usuario escribió, el desarrollador mejor dicho escribió, se exporta, se genera un objeto compilado que se utiliza como producto final y por medio de las herramientas propias que da el lenguaje de programación, antes de exportar el producto final, uno puede detectar si cometió o no cometió algún error o si hay alguna línea que puede generar conflicto. Después tenemos los lenguajes procedurales y los lenguajes orientados a objetos. Los procedurales son aquellos que se leen línea por línea, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Como pasa con CSS, por ejemplo. Si bien no es un lenguaje de programación, cuando uno escribe el código CSS y dos reglas distintas apuntan al mismo elemento, la segunda se complementa con la primera. Lo mismo pasa en este tipo de lenguajes de programación donde la herramienta que se encarga de interpretarlo va a leer línea por línea y cada línea se va agregando a la anterior o va reemplazando lo que ya sucedió. Y por otro lado tenemos los lenguajes orientados a objetos que lo que plantean es un paradigma relativamente nuevo en la programación donde absolutamente todo lo que uno utiliza desde la programación tiene una representación de un objeto de la vida real. Por citar un ejemplo, si hacemos un carro de compras o un e-commerce, tenemos los distintos productos que forman parte de nuestro catálogo y esos productos tienen una serie de características en común. Tendrán un nombre de producto, un precio, una foto y tienen distintas acciones que podemos realizar con el producto. Por ejemplo, agregarlo a la cesta de compra o eliminarlo. Todos esos comportamientos o características que son en común entre todos los productos se pueden encapsular en un molde genérico, global,
del cual se desprenden todas las copias. Y por último tenemos los lenguajes del lado del cliente contra los lenguajes del lado del servidor. Los del lado del cliente son aquellos que suceden en la máquina del usuario. En este caso, tratándose de JavaScript, va a suceder en el navegador. Va a ser el browser el único encargado de entender todo lo que le vamos a pedir desde la programación, y los lenguajes del lado del servidor lo que hacen es trabajar en el hosting. Antes de enviar una respuesta al usuario se van a procesar, se van a analizar y de eso se va a generar una respuesta que es lo que verá el usuario final. En la mayoría de estos lenguajes del lado del servidor, el usuario no tiene forma de saber el código original. Lo que ve es un producto final fruto de ese análisis del código por parte del hosting. JavaScript, dentro de estas tres categorías, está parado en un lenguaje interpretado, o sea que si cometemos un error sintáctico lo vamos a descubrir solo cuando lo probemos. Es un lenguaje procedural, o sea que todo se lee línea por línea de arriba hacia abajo, y es un lenguaje del lado del cliente, o sea que el navegador es el único encargado de entender lo que estamos haciendo.